Vamos a platicar hoy sobre un tema, sin duda un tema pues delicado, un tema importante como es el agua. De hecho, hace algunas semanas la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció que casi todo el segundo trimestre de este 2023 en el Valle de México pues íbamos a padecer una sequía importante. Ha habido algunas medidas que se han tomado, pero bueno, ¿cómo nos encontramos en este momento en cuestión del agua en el Valle de México y también a nivel nacional? Bueno, precisamente para ello vamos a platicar en este momento con Jimena Silva. Ella es consultora especialista en agua en Peterson. ¿Cómo estás, Jimena? Muy buenas tardes, gracias por tomar esta comunicación. Gracias a ustedes por la invitación, Carlos. Oye, Jimena, bueno, pues primero para comenzar, porque la verdad es que es un tema que preocupa, sobre todo cuando hay esta escasez que estamos viviendo en este momento. Hay colonias en el Valle de México que viven a partir del suministro en pipas porque no está llegando el agua. ¿Cómo nos encontramos en este momento en cuanto, por ejemplo, el abastecimiento de las presas, los niveles de las presas? ¿Cómo nos encontramos para, digamos, abrir un panorama sobre qué tan preocupante es la escasez de agua que tenemos y la que puede venir en el futuro, Jimena? Sí, claro que sí. Pues bueno, para dimensionar el problema del bajo nivel de las presas en México, hay que saber que de las principales presas de México, que son 210, pues básicamente de estas presas hay un déficit del 7%. ¿Qué significa este 7%? Pues significa que estamos perdiendo más de 700 millones de metros cúbicos de agua por la falta de lluvia y obviamente por la extracción. Otro dato, igual como para dimensionar esto, en la zona metropolitana, por ejemplo, que pues en el Estado de México, la Ciudad de México depende del sistema Cutzamala, pues sabemos que a la fecha la cantidad de agua que almacena este sistema está por debajo del 50%. Es muy poco, pensando que están iniciando las temporadas de lluvia y en los primeros meses normalmente se espera que pues este sistema capte el 70%. Sí, imagínense, el 70% y para satisfacer la demanda de toda la zona metropolitana y la demanda de las personas que necesitan agua, pues este sistema tiene que estar al 90% del agua. Entonces, imagínense esta gran disparidad, ¿no? Simplemente también entender el por qué en todo el país hay 12 millones de mexicanos que por el problema de la sequía no tiene agua. Ahora, estos 12 millones a los que te refieres, Jimena, están más hacia el norte del país porque sabemos que es más agudo el problema en el norte del país que en el sureste. En el centro, pues quizá no, antes no lo había tanto, pero parece que ya también estamos entrando como si fuéramos el norte. Pero está más focalizado todavía los problemas de escasez de agua del centro hacia el sur del país, ¿no? Pues bueno, de acuerdo al monitoreo de sequía de la Conagua, más del 50% del país se encuentra en sequía. Obviamente esta sequía va pues en términos, ¿no?, entre moderado y ya pues más intenso. Sí es cierto que el norte del país presenta un mayor porcentaje, ¿no?, de los estados en sequía, pero los estados que presentan un mayor riesgo de presentar sequía pues alta se encuentra en la parte centro-occidente del país, es decir, la Ciudad de México, Hidalgo, Querétaro, Michoacán. Esta parte de los estados son los próximos o más en riesgo porque tienen un 68%, ¿no?, de que todo su estado está en sequía grave. Entonces, es un poco este mito de sí, el norte tiene sequía, obviamente también por la ubicación geográfica, pero la sequía se presenta en prácticamente en más del 50% de todos los estados. Es tremendo cómo va avanzando esta sequía. Ahora, eso es lo que estamos viviendo en este momento, empezando el segundo trimestre de 2023, pero de acuerdo a cómo van las cosas y sin ponernos un tanto alarmistas, pero ¿cómo pinta el futuro en términos del agua si seguimos en este ritmo? ¿Va a haber más escasez? ¿Habrá mecanismos tecnológicos, por ejemplo, para una mejor distribución, para que no se pierda? ¿Cómo pinta el futuro del agua? Tú como especialista, ¿cómo lo ves? Sí, les voy a platicar brevemente lo que está pasando con esta sequía. Y es que realmente los periodos de sequía, pues es algo, o sea, tiene dos componentes, ¿no? Algo que es natural, ¿no?, que es decir, que suele suceder
pues obviamente en el periodo de estiaje, ¿no? O sea, como este ciclo, pues también natural del planeta, pero también se está incrementando por los efectos de los humanos, ¿no? De nosotros en la Tierra. Entonces, el cambio climático es algo que está afectando bastante el tema del agua. Por ejemplo, es un hecho que por el cambio climático, el aumento de la temperatura está generando que estos periodos de sequía sean dos cosas, cada vez más frecuentes y cada vez más prolongados, ¿no? O sea, duran cada vez más. Entonces, esa es una de las primeras razones que están cambiando en comparación con sequías anteriores, ¿no? El problema ahora es de que pues estamos presenciando una de las sequías que está, o sea, en las presas está generando como pues los periodos más bajos, ¿no? De almacenamiento del agua desde el registro de 1996, es un montón de tiempo. Y lo que está pasando, y esto tiene que ver con el futuro, es de que pues en general las políticas públicas y en el país nos confiamos, ¿no? De que pues va a ser el periodo de lluvias. Entonces nos confiamos, la demanda de agua obviamente va creciendo, pero como estamos confiados de que van a caer las lluvias y vamos a tener en la presa, en las presas una cantidad de agua para satisfacer de forma momentánea ese aumento en la necesidad de agua, pues no hacemos medidas pues a mediano y a largo plazo, ¿no? Entonces cuando sucede la sequía, sacamos esa agua que está almacenada del periodo pues, de lluvias, ¿no? Del año pasado. Entonces, lo que está pasando ahorita es de que el año pasado hubo sequía, el antepasado hubo también otra sequía, entonces cada vez está lloviendo menos. Y esa agua que está almacenada en las presas, pues ya es mucho menor, ya no se tiene esas reservas que año con año se estaba pensando como de, bueno, no pasa nada, ¿no? Esperémonos a la crisis y si estamos en crisis, pues usamos el agua de esas presas que en años anteriores se había almacenado. Entonces, lo que está pasando es obviamente de que si seguimos confiándonos y esperando estas crisis del agua y actuando en el momento cuando ya no hay agua, cuando se están haciendo estos recortes de agua, como comentaste, ¿no? De Claudia Sheinbaum, ¿no? De que va a haber políticas de concientización, va a haber, por ejemplo, nuevos mecanismos, pues es al final ver a corto plazo, no ver que en largo plazo, en la próxima sequía, pues otra vez ya estamos mermando la cantidad de agua de las presas, ¿no? Entonces la siguiente sequía va a ser cada vez peor porque va a haber menos volumen de agua. Entonces lo que podría pasar en el largo plazo de continuar con este tipo de medidas, ¿no? De, bueno, satisfacemos la necesidad con la cantidad de agua cuando llovió de las presas, es de que nos vamos a quedar, nos vamos a acercar al día cero, es decir, a un día en el que ya no va a haber agua potable para todas las personas. Y entonces recordemos lo que pasó el año pasado, o sea, ni siquiera es irnos muy lejos con Monterrey. Ellos casi alcanzaron el día cero, ¿no? Y pues claro, lo que pasó en Monterrey el año pasado se puede llegar a pasar en el resto de los estados, ¿no? Lo que comentabas de hoy, pero a lo mejor los países del norte son los más afectados, pues no, ¿no? También ya se está yendo pues en el límite estados como Colima, Aguascalientes, ¿no? Que no están, o sea, no están en el norte. Entonces, eso puede llegar a pasar en un lado muy pesimista, si no actuamos y pensamos en medidas a mediano y a largo plazo. Claro. Oye, Jimena, ¿y estas técnicas, nueva tecnología de bombardear las nubes para generar lluvia, qué tanto funciona? ¿Qué tanto puede ser pues, el futuro? Porque si esto funciona como tal, pues entonces no tendríamos problema. Pero ¿qué tanto es seguro que tenga efectividad esta medida? Ok, sí, pues les voy a platicar un poquito del bombardeo de nubes. Y es que el principio es básicamente así como en forma sencilla, es de que pues son como unos cañones que dentro hay una sustancia que generalmente es yoduro de plata o también puede ser dióxido de carbono congelado. Entonces, cuando lanzan pues en estos cañones, imagínense, esta sustancia con una solución de acetona genera que en el ambiente se junten las moléculas de agua, ¿no? O sea, que están condensadas en las nubes. Entonces, digamos que para que todo esto suceda, pues tiene que haber pues dos elementos importantes. Uno, las nubes, ¿no? O sea, tiene que haber una nube, una condensación de nube pues relativamente pues grande, pues para que
acelera el proceso, ¿no? De que todas estas partículas que están en forma de nube se conjunten y genere la lluvia, ¿no? Entonces es como que a través de estas sustancias acelerar el proceso, liberar esa energía que necesita la nube para pasar del estado gaseoso a líquido. Y otro elemento muy importante es de que es la temperatura, ¿no? De estas nubes. Tienen que estar pues mínimo como 0 grados Celsius para que funcionen. Entonces, generalmente cuando se disparan, ¿no? Estas como pequeños cañones con la sustancia, funciona en un 98% de las veces, y cuando no funciona es porque o no le dispararon a la nube, no había nubes, ¿no? O sea, como que todavía la trayectoria no se tiene muy bien calculada, ¿no? Entonces también ha pasado que se lanza, se quiere que llueva en un sitio y pues la nube se va a otro lado, ¿no? Entonces no llueve donde se quiso. Entonces digamos que como tecnología y como herramienta, pues en el corto plazo es buena, porque sí genera que pues sí cae la lluvia, y de hecho en México se empezó a usar ya de forma más frecuente en el 2021, o sea, de nuevo, recientemente, no tiene tanto tiempo que se empezó a usar esta herramienta, y se ha utilizado, o sea, inicialmente para combatir incendios, ¿no? Principalmente en el norte del país, pero o sea, como ha aumentado la sequía, se está utilizando como una forma de paliar los efectos. El lado negativo es de que, pues al final es una medida paliativa, porque ustedes sabrán que la mayoría del agua que utilizamos, desafortunadamente, en su mayoría viene del subsuelo, ¿no? El agua subterránea. Entonces, es una técnica paliativa porque sí llueve de forma inmediata, pero eso no ayuda a volver a llenar las bolsitas de agua del subsuelo que estamos sacando, pues en cada vez, ¿no? Que tomamos agua. Entonces, lo que se está generando es de que pues dependamos de esta tecnología, que además es costosísima. Imagínense, yoduro de plata, o sea, es algo muy caro, que simplemente para dar un dato, imagínense que solamente de México, para el 2021, México gastó más de 51 millones de pesos, ¿no? en esta tecnología. Entonces es algo muy caro que, pues, o sea, la siguiente temporada de sequía, pues va a pasar lo mismo. No estamos solucionando el problema de raíz. El problema de raíz sería proteger estos sitios de recarga del agua del subsuelo. Por ejemplo, proteger bosques, ¿no? Proteger humedales, proteger, restaurar, cuidar esta naturaleza, y también hacer estas regulaciones en el uso de suelo, ¿no? Obviamente, y regular la expansión, pues, de más casas, de más viviendas. Solamente así, pues, podríamos realmente, pues, atacar el problema de raíz, ¿no? Entonces, es un poco un ciclo vicioso, ¿no? Es como una buena herramienta momentánea, pero hay que pensar en el mediano y largo plazo, ¿no? No podemos depender y quedarnos en, bueno, bombardeamos nubes, claro. Porque igual otro caso, o sea, como otra medida que, o sea, son dos cosas, ¿no? Como un poco también negativas. Una es de que no se desconocen como los casos negativos, o sea, el yoduro de plata en el agua sí es tóxico. En las nubes, pues la dosis que se administra es muy pequeña, entonces, pues aparentemente no hay como efectos tóxicos, pero faltan muchos estudios, ¿no? Se desconoce todavía los efectos y las implicaciones que podría tener esta tecnología. Y por el otro lado, pues también genera efectos, por ejemplo, como granizo enorme, ¿no? Que, por ejemplo, en Puebla, ¿no? En diferentes estados ha generado que ese granizo tan grande que cae y que es anormal, abolle autos, ¿no? O sea, total, o sea, abolle, destruye autos, o sea, genere como, pues, pérdidas, ¿no? Económicas, pues un granizo de un tamaño desproporcionado. Por último, Jimena, ¿cuál sería la recomendación tú como especialista para cuidar el agua en los hogares, para que, vamos, en la administración familiar del vital líquido, pues seamos más cuidadosos del no desperdicio de la misma? Sí, miren, yo realmente sí estoy a favor, ¿no? De que todos como ciudadanos debemos poner nuestro granito de arena en el sentido de, pues, las medidas típicas, ¿no? O sea, como de cuidar el agua, ¿no? O sea, lavarse a lo mejor, o sea, los dientes con un vaso de agua, no desperdiciarla, usar ahorradores de agua, ¿no? Para reducir el volumen, porque simplemente, o sea, el dato aterrador es de que en los excusados
si cada vez que tú vas al baño y jalas el excusado, se van mínimo 10 litros de agua. O sea, imagínense cuántas veces uno va al baño, ¿no? Entonces, pues realmente, pues sí es una gran cantidad del agua lo que, digamos, individualmente utilizamos, pero cuando lo comparamos con los volúmenes de la industria, ¿no? Con los volúmenes de la agricultura, pues es un porcentaje pequeño, ¿no? Entonces, sí, digamos, de forma individual sí debemos actuar y concientizarnos. O sea, el que ahorita muchos de nosotros tengamos agua en nuestro lavabo, ¿no? En nuestras llaves de agua, es decir, somos privilegiados los que tenemos llaves de agua, donde sale agua, no significa que no estemos en una situación de sequía, ¿no? O sea, el que no lo veamos no significa que no lo estamos, ¿no? En realidad sí lo estamos y ahorita no lo estamos sintiendo, pero cada vez estamos mermando más estas bolsitas de agua, ¿no? Entonces, estamos acortando nuestra propia vida, ¿no? De cantidad de agua que usamos. Entonces, creo que la mejor solución sí es actuar, pues, como nosotros, concientizándonos, como los volúmenes de agua propios, captación de agua de lluvia, ¿no? Buscar como estas herramientas alternativas o también bien conocidas como infraestructura azul, ¿no? Que es básicamente, pues, volver estos edificios grises como un sistema para captar agua, ¿no? O sea, para que, pues, el agua regrese al subsuelo. Pero creo que también un deber importante de los ciudadanos y también de las empresas es comprometerse más con los volúmenes de agua, ¿no? Es decir, certificarse. Por ejemplo, en Peterson igual trabajamos con certificaciones como Water Stewardship, ¿no? Que es AWS, que es básicamente, pues, cambiar este chip de las empresas, de los empresarios, de ya no es suficiente que tú como empresa ya trates todo el agua, ¿no? Y la recicles. O sea, lo que es necesario es ahora convivir con el resto de las empresas, con el resto de los usuarios que viven pues, en el mismo lugar donde fluye el agua, que es la cuenca hidrológica, para buscar acciones colectivas, ¿no? Entonces, como ciudadanos, desde nuestra trinchera, lo ideal sería estar informados sobre lo que consumimos, ¿no? Sobre la cantidad de agua que están usando. Por ejemplo, en la ropa, preguntarnos, ¿realmente necesitamos tanta ropa? ¿No? Pensando que cada playera de algodón gasta como más de 10,000 litros de agua. También, pues, favorecer nuestro consumo pues de los productos que están certificados, que las empresas están mostrando mejor compromiso, ¿no? En eficiencia de agua. Pues bien interesante estas recomendaciones y bueno, el panorama que nos da sobre lo que representa el agua y la circunstancia que estamos como país. Gracias, Jimena, te agradezco esta charla y bueno, pues estaremos dando seguimiento a un tema sin duda relevante porque va pues de por medio la vida con el cuidado del vital líquido. Gracias, Jimena, que tengas muy buena tarde.